el test de derivadas de funciones trigonométricas. La primera función, seno de 3x al cuadrado más 3x menos 2. Bueno, vamos a empezar primero con la derivada más simple. La derivada de seno de x es coseno de lo que hay adentro, coseno de x, por la derivada de lo de dentro. La derivada de x es 1, por lo tanto la derivada de seno de x es coseno de x. ¿Qué pasa con la derivada del seno de algo que no sea la derivada 1? Pues muy facilito. La derivada de esta primera función será coseno de lo que hay adentro, 3x al cuadrado más 3x menos 2, por la derivada de lo que tengamos dentro del seno. 2 por 3, 6, 2 menos 1, 1, 6 por x, más la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 2 es 0. Por lo tanto ya habría acabado. La derivada del seno de x es toda esta función. Vamos a ver la derivada del coseno de 2x más 3. Igual, voy a poner primero la derivada más sencilla. La derivada de coseno de x es menos seno de lo que hay adentro, en este caso es x, por la derivada de lo que hay adentro. Lo que hay adentro, la derivada es 1. Por lo tanto, no se pone. La derivada de coseno de x es menos seno de x. En este caso, para esta función, la derivada de coseno de 2x más 3 es menos seno de lo que hay adentro, 2x más 3, por la derivada de lo que tengamos dentro, por 2. Bueno, si lo queréis dejar un poquito mejor, menos 2 por seno de 2x más 3. El 2 este sale de la derivada de lo que tengamos dentro del coseno. Vamos a ver la tangente. La tangente tiene varias derivadas. Vamos a ver una y si queréis desarrollamos a partir de esa. La derivada de la tangente primero de la función más sencillita, tangente de x, su derivada es 1 partido de coseno al cuadrado de lo que tengamos dentro de la tangente, en este caso de x, por la derivada de x, que en este caso sería 1. Por lo tanto me queda que la derivada de tangente de x es 1 partido de coseno al cuadrado de x. Pero si os fijáis, por la razón fundamental de la trigonometría, sabemos que el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces puedo cambiar mi numerador por seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y en mi denominador tengo coseno al cuadrado de x, seno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x es tangente al cuadrado de x, y coseno al cuadrado de x entre coseno al cuadrado de x es 1. Por lo tanto, la derivada puede ser 1 partido de coseno al cuadrado de x o tangente al cuadrado de x más 1. También, si seguís desarrollando, también hay otro tipo de derivadas, por ejemplo. También nos puede quedar secante al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque secante de x es 1 partido de coseno de x. Como la derivada es 1 partido de coseno al cuadrado, pues 1 partido de coseno al cuadrado de x es secante al cuadrado. Si yo pongo un cuadrado y un cuadrado, me seguiría quedando la misma derivada. Entonces partimos de esta y, bueno, a mí me gusta utilizar esta y esta. La secante no suelo utilizarla, pero hay a veces que se necesita, sobre todo para integrales. En principio vamos a quedarnos con esta y si queréis podéis desarrollarlo a esta. Vale, ya hemos visto la tangente más sencillita y ahora vamos a ver la tangente que tenemos aquí. La derivada de esta función es 1 partido de coseno al cuadrado de lo que tengamos dentro de la tangente, x al cuadrado más 3x, por la derivada de lo que tengamos dentro de la tangente, 2x más 3. Como está multiplicado por 1, pues podemos poner el 2x más 3 en el numerador. Y ya habríamos acabado. También, como hemos dicho que su derivada era tangente al cuadrado de x más 1, pues también la podemos derivar así. Tangente al cuadrado de lo que tengamos dentro, x al cuadrado más 3x más 1, y luego todo ello multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es 2x más 3. La más sencilla, lógicamente, es esta, y es la que yo recomiendo. Vamos a ver la función arcoseno. Vamos a empezar primero, como siempre, con la más sencillita. Arcoseno de x, su derivada es 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos
lo que tengamos dentro al cuadrado. En este caso tenemos una x, pues x al cuadrado, por la derivada de lo que tengamos dentro del arcoseno. Como la derivada es 1, pues esta sería mi derivada. Vamos a ver qué pasa cuando la derivada no sea 1. La derivada de esta función es 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos lo que tengamos dentro al cuadrado, x al cuadrado más 2 al cuadrado, por la derivada de lo de dentro, que sería 2x. Multiplicado por 1 me queda 2x. Vamos a hacer otra vez la derivada de arcoseno, pero ahora vamos a tener dentro un logaritmo neperiano. Poco a poco. 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos lo que tengamos dentro al cuadrado, logaritmo neperiano al cuadrado de x, por la derivada del logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Si multiplicamos me queda 1 por 1, 1, y en el denominador x por raíz cuadrada de 1 menos logaritmo al cuadrado de x. Sería mi derivada. Vamos a ver ahora la función arcocoseno. Primero vamos a hacer la sencillita. Y ahora vemos esta función. Es exactamente igual que el arcoseno, solo que con un signo negativo. Menos 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos lo que tengamos dentro al cuadrado, por la derivada de lo que tengamos dentro del arcocoseno. En este caso es 1, pues por 1. Vamos a ver la función del test. Menos 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos lo que tengamos dentro al cuadrado, pero e elevado a 3x al cuadrado, potencia de potencia, 2 por 3x, 6x. Pues lo puedo dejar ya como 6x. Por la derivada de lo de dentro. No la derivada de e elevado a 6x, sino la derivada de e elevado a 3x. ¿Cuál es la derivada de e elevado a 3x? Pues e elevado a 3x lo copiamos por la derivada de la potencia, por 3. Por lo tanto me queda menos 3e elevado a 3x partido de raíz cuadrada de 1 menos e elevado a 6x. Si tenéis algún problema con las derivadas de logaritmos o con las derivadas de las funciones exponenciales, en el test 1 lo tenéis resuelto. Ahora vamos a hacer una función trigonométrica con una función exponencial multiplicada. Ya sabemos hacer ambas funciones y sabemos también hacer la derivada de multiplicación de dos términos. Incluso de 3, que lo hicimos también en el test anterior. Entonces, esto va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. La derivada del primero es 2 por x al cuadrado más 2, se copia, por la derivada del exponente, que en este caso es 2x, por logaritmo neperiano de 2. Entonces, la derivada del primero ya la he hecho por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es coseno de 2x por la derivada de lo de dentro, que en este caso es 2, por el primero sin derivar. Vale, si os fijáis tenemos términos en común, este y el 2 y el 2. Podemos sacarlo factor común. Sacaría el 2 y 2 elevado a x al cuadrado más 2, que multiplica a logaritmo neperiano de 2 por seno de 2x más coseno de 2x. Si os fijáis, si multiplicáis esto por cada término, os va a quedar exactamente lo de arriba. Y voy a repetir esta otra vez. Como tengo dos términos y están multiplicados, sabemos derivar el primer término, sabemos derivar el segundo término, lo acabamos de derivar. Y vamos a hacer la derivada de una multiplicación. La derivada de una multiplicación es la derivada del primer término. Esta es la derivada del primer término. Por el segundo término sin derivar. Por el segundo término sin derivar. Más la derivada del segundo. Esta es la derivada del segundo. Por el primero sin derivar. Por el primero sin derivar. Luego, ya lo único que he hecho es, bueno, intentar simplificar un poco. Vamos a ver la siguiente función. Otra vez vuelvo a tener una multiplicación y tengo un logaritmo neperiano y otra función trigonométrica que es la del coseno. Pues vale. Derivada del primero. La derivada del logaritmo neperiano de x al cuadrado es 1 partido de x al cuadrado y por
la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Multiplicado por 1 me queda 2x. Derivada del primero, ya lo he hecho. Por el segundo sin derivar. Más derivada del segundo. Bueno, la derivada del segundo es menos el seno de e elevado a x por la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, porque la derivada de x es 1. Entonces, la derivada del coseno de e elevado a x es menos seno de e elevado a x por la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, por el primero sin derivar. Y ahora, vemos si tienen algo en común, vemos que no, pues entonces no me hace falta ni simplificar. Bueno, sí, puedo simplificar una x con una x, se me iría. Y en principio no tienen nada en común porque aquí tengo un seno, aquí tengo un coseno, aquí tengo elevado a x, en el otro lado no lo tengo, aquí tengo un logaritmo neperiano, en el otro lado no lo tengo, por lo tanto no podría